Monsalvo, educadora de párvulos de la ciudad de Linares, y hoy día, mediante este video, vamos a responder a 12 interrogantes acerca de las neurociencias y cómo estas favorecen en el aprendizaje. ¿Qué entiendo por neurociencia y cuál es su vínculo con la educación? La neurociencia es un campo de la ciencia que se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso, tales como la estructura, cómo está conformado, la regulación de las funciones motrices, sensitivas, cognitivas y emocionales que permiten nuestra adaptación al medio, patologías como enfermedades psiquiátricas, las bases moleculares como hormonas, neuroquímicos y de cómo esta interacción entre ellos constituye las bases biológicas de nuestra conducta. El vínculo de la neurociencia con la educación consiste en comprender cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje y memoria, la comprensión de las dificultades de aprendizaje y los mecanismos que nos permiten buscar estrategias para el funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje autorregulado. ¿Por qué es importante trabajar las neurociencias en las aulas? Porque la neurociencia puede realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción. También son importantes para el entendimiento de situaciones de riesgo de aprendizaje y así ofrecer un beneficio para muchísimos niños y niñas. Nos ayuda a comprender qué es el aprendizaje, cómo se produce y cómo se pueden mejorar los procesos en lo individual y en lo social, siendo una herramienta para mejorar la educación. ¿Qué entiendo por plasticidad neuronal y cómo incide en el proceso de aprendizaje? La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas conexiones neuronales a través de estímulos que percibe del entorno por medio de los sentidos. En su desarrollo, nuestro cerebro se va esculpiendo, es decir, va cambiando tanto su estructura como su funcionamiento. Incide en el proceso de aprendizaje ya que los nuevos conocimientos y habilidades que adquirimos no son estáticos, sino que están en constante cambio. En otras palabras, aprender es bueno para el cerebro porque genera nuevas conexiones neuronales llamadas sinapsis. ¿Cuáles son los periodos críticos del desarrollo neuronal para el aprendizaje? Los periodos críticos corresponden a una ventana temporal, ya que durante y solo durante esta se pueden adquirir ciertas características, conductas, habilidades o capacidades específicas. En este periodo se produce un incremento masivo y rápido de las neuronas y de sus conexiones que permiten una amplia interacción con el medio ambiente. Esto se traduce en una gran capacidad para adquirir, asimilar, aprender y recuperar información de forma acelerada sin gran esfuerzo. Ejemplo: desde el nacimiento hasta los 5 meses aparecen destrezas como la agudeza visual y auditiva. Entre el primer y octavo mes, la adquisición del lenguaje, pero si se observa que en este periodo el niño o niña no responde a ruidos fuertes, no sigue con la vista las cosas que se mueven, no le sonríe a las personas, etc., puede indicar un posible retraso del desarrollo para su edad. Por lo tanto, los periodos críticos comienzan en momentos precisos durante el transcurso de la infancia y la adolescencia con el fin de establecer o modificar las conexiones entre neuronas que perdurarán durante toda la vida adulta y la vejez. Si un periodo crítico se adelanta o se demora o no termina a su debido tiempo, puede tener consecuencias nefastas de retraso en el desarrollo normal de un niño o niña. ¿Qué procesos cognitivos están presentes en el aprendizaje? La neuroeducación considera como pilares necesarios para la educación los procesos cognitivos como la memoria, la comunicación, la motivación y la atención. ¿Cómo trabajar esos procesos cognitivos desde el aula? La atención se puede trabajar organizando las clases en bloques donde los primeros minutos sean para enseñar los contenidos más complejos,
para luego seguir con bloques más pequeños con actividades menos rutinarias. Por ejemplo, estar de pie, fuera de la mesa, en el piso con otro compañero y así poder optimizar la atención. Que el docente se mueva por toda la sala y cambiar el tono de voz atrae la atención del alumno. La novedad y la sorpresa activan nuestro cerebro, por lo tanto mantiene la atención del estudiante. Por otra parte, la memoria se puede trabajar al activar conocimientos previos, recordando permanentemente los conceptos claves de la clase, imaginando lo que leemos, escribir y releer o tomar apuntes, memorizar letras de canciones, poesías, parafraseo de un cuento, trabalenguas, seguir con los pasos de una coreografía, asociar conceptos, fomentar los juegos de mesa. En cuanto a la motivación, la podemos trabajar despertando la curiosidad, hacer más significativo el aprendizaje con elementos de interés de los estudiantes para estimular la motivación intrínseca, que el docente dedique tiempo a cada alumno, mantener altas expectativas y hacer sentir al estudiante que él puede, variar los métodos de enseñanza, fomentar la participación, recurrir al humor y hacer quiebres cognitivos. La comunicación se puede trabajar a través de la expresión corporal y gestual o del lenguaje en sus variadas formas, de las que el oral, si bien es muy importante, no es el único. La comunicación está presente siempre en el aula, en todos los momentos de la clase y en la rutina diaria. En general, recordar siempre que somos seres sociales y que aprendemos interactuando con otros. Por lo tanto, es primordial que desde el aula los estudiantes aprendan a escuchar, respetar la opinión de otros, aunque esté completamente fuera de lugar, conocer los beneficios de trabajar en grupo, conocer los roles que realizarán. ¿Qué importancia tiene la memoria en el proceso de aprendizaje? Tiene una gran importancia porque a través de la memoria se puede retener una instrucción o un conjunto de datos y operar con ellos. Es una parte fundamental de las tareas que un estudiante debe realizar para adaptarse a las exigencias de una clase. Favorece además el desempeño en tareas de comprensión lectora, escritura, cálculo y resolución de problemas. Conocer su funcionamiento es la llave a la cognición de nuestros y nuestras estudiantes, porque permite generar estrategias basadas en el funcionamiento de la memoria de trabajo y así hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo afectan las emociones a la memoria y el aprendizaje? Las emociones son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. Están relacionados con los procesos cognitivos ya que influyen en la atención, la memoria y el razonamiento lógico. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Así como las emociones positivas como la alegría, cuando las experimentamos prestamos atención a aquellas cosas que van en línea con la alegría que sentimos, las emociones incómodas reducen la atención y la concentración, mientras que las agradables las amplían, haciendo que prestemos más atención a más cosas, lo que aumenta la capacidad para relacionar y asociar elementos diferentes. ¿Qué relación tiene la neuroenseñanza con la estimulación temprana? Tiene una estrecha relación, ya que la estimulación temprana desarrolla el sistema nervioso, dando al cerebro la estructura necesaria, favoreciendo las conexiones neuronales y la creación de su red, aumentando el número de sinapsis. En la etapa comprendida entre los 0 y 3 años de edad, el cerebro está formando conexiones o sinapsis que se producen con una velocidad y eficiencia que no se repetirá en el resto de la vida y que definirán las habilidades y potencialidades que el niño o niña desarrollará en la edad adulta. Es un periodo crucial para el desarrollo cerebral. Las experiencias que tenga el niño o niña en esta etapa tendrán efectos duraderos en su futura capacidad de aprendizaje.
¿Cómo se explica el vínculo entre el diseño universal para el aprendizaje y la neurociencia? Lo primero es entender que el DUA surge de la investigación de algunos doctores quienes trabajan con estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motora y centrándose en el estudiante y sus dificultades. Se dan cuenta que el problema no es el estudiante, que al enfocar la ayuda hacia el estudiante era una forma de perpetuar el aprendizaje de algunos y no de otros. Se hace un cambio paradigmático hacia un enfoque que centrará la atención en el currículum y cómo ese currículum representaba una barrera para el aprendizaje. Entonces, se decide trabajar desde el diseño universal para el aprendizaje, término acuñado desde la arquitectura en el que se cuestiona que el diseño debe ser pensado para todos en cuanto a la infraestructura. Entonces se lleva este diseño hacia el aprendizaje y la primera barrera es el currículum porque está pensado en algunos y no en todos los estudiantes y basa su investigación en las neurociencias que nos dice que cada cerebro es distinto, cada forma de aprender es única, por lo tanto el currículum debe estar pensado para todos. Considera que la neurociencia es fundamental en el estudio de los avances que han ido ocurriendo, que nos van diciendo cómo los enfoques de enseñanza deben ir evolucionando. El DUA aporta 3 grandes principios que nos dice cómo el cerebro aprende, siendo una guía que le permitirá al docente planificar clases para todos los estudiantes, apuntando a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y la diversidad de estudiantes en un aula. ¿Qué elementos de la neurociencia hay que tener en cuenta para la planificación del aula? Debo tener en cuenta los procesos cognitivos como la atención, la memoria, la motivación y la comunicación, y cómo las emociones influyen en los procesos de aprendizaje. Por tanto, ofrecer un ambiente enriquecido, agradable, acogedor, donde el estudiante se sienta cómodo. Además, tener estrategias para el desarrollo de las funciones ejecutivas y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas. ¿Cómo debe ser la evaluación de esas planificaciones? ¿Qué métodos conviene usar? La evaluación debe ser funcional, significativa, global y generalizable. Funcional y global porque nos debe dar información sobre el proceso seguido por el alumno o alumna para ajustar la ayuda pedagógica y mejorar la práctica docente. Significativa y generalizable porque enlaza las actividades y los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna de forma contextual y a su vez transversal. Los métodos evaluativos pueden ser la evaluación auténtica, en que el estudiante experimenta situaciones auténticas y funcionales en sus contextos cotidianos, considerándolo como sujeto activo. La evaluación conductual permite enfocar la evaluación en conductas observables o la evaluación de destrezas, que divide una tarea compleja en subtareas más simples y evalúa el desempeño del estudiante en cada subtarea tal como es enseñada, y la evaluación de portafolio, donde se reúne una selección de trabajos del estudiante que muestre su desarrollo en el tiempo y permita que el alumno contribuya con su propia evaluación. Para culminar, quiero relevar la importancia de las neurociencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo fundamental que es conocer cómo aprende nuestro cerebro. Cada cerebro es distinto, cada niño o niña aprende de una manera diferente y debemos ofrecer las oportunidades de aprendizaje considerando la diversidad, la singularidad en un ambiente enriquecido donde los estudiantes sean protagonistas y que al momento de evaluar nos enfoquemos en el proceso y no solo en el resultado, que demos espacio para la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y no olvidar las estrategias para trabajar los procesos cognitivos en nuestras clases y como docentes conocer a nuestros estudiantes, motivarlos, tener altas expectativas, hacerles sentir que ellos pueden, que ellos son capaces y
fomentar la participación y, por supuesto, nunca perder la capacidad de estimular la curiosidad, de generar asombro, de sorprender, que logren emocionarse, porque sin emoción no hay aprendizaje.